Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Le damos la gracia al Eterno, pues nuevamente en este lugar hemos podido sentir su presencia en una forma especial. Bendecimos el nombre del Señor. Verdaderamente que Dios es bueno y Dios es justo. Bendecimos el nombre del Eterno. Y seguimos buscando sus rostros, seguimos orando por esta nación, orando por los hermanos que escuchan la palabra, que la ven, aquellos que la comparten. Bendecimos el nombre del Señor, pues nuestro propósito es traer el consejo bíblico. Bendecimos el nombre del Señor para que las almas sean edificadas de una forma especial y como Dios lo dicta según la Sagrada Escritura. Y quisiera compartir un tema en este día que espero sea de bendición a aquellos que lo vayan a escuchar. Gloria al Señor. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en el capítulo 10 de Marcos. Y yo voy a leer del versículo 13, 10 de Marcos. Voy a leer del versículo 13 hasta el 16. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Gloria al Señor. Y con la ayuda del Señor voy a tratar de exponer una información que Dios me ha dado bajo el tema niños en peligro. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, pues es un privilegio poder presentar la Sagrada Escritura a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tengo una información aquí escrita, pero gloria al Señor, que el Señor me ayude. Gloria al Señor. Aquí leemos nosotros que al Señor le estaban presentando los niños. Y el Señor, para que el Señor orase por ellos, pero los discípulos se lo impedían, no querían que los niños, que el Señor orase por los niños. Hoy más que nunca, nosotros sabemos que nuestra juventud y los niños corren un grave peligro. Bendecimos el nombre del Señor. Corren un grave peligro. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy para nuestra sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Obviamente, proveer para sus hijos. Darle una buena educación porque ellos son la esperanza del mañana. Que amemos a los niños, que los instruyamos en el temor a Dios, que le enseñemos las Escrituras, que le hablemos de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y le hablemos de Jesús, nuestro Salvador. Enseñarle a amar al prójimo, amarse a sí mismo también, y tener autoestima. Pero nosotros sabemos que los niños aprenden lo que uno le enseña. Si nosotros le enseñamos bien a nuestros hijos van a aprender bien y van a aprender el bien. Pero si tú desde una temprana edad, tú empiezas a enseñarle al niño cosas torcidas y cosas que solamente el adulto debería de estar haciendo, ¿qué va a hacer el niño? El niño va a aprender lo que su padre o su madre le enseñan. Si su madre le enseña a una niña desde jovencita, hace 5 años de edad, 6, 7, y empiezan a pintarla porque piensan como que es una muñequita y quieren enseñarle ciertas cosas porque ellos piensan que está bien o es cute y empiezan a pintar a la criatura y cosas, hacer ciertas cosas y a presentarlas a estos niños, a estas niñas en las redes sociales, a hacer cosas que tú, cuando tú lo miras, tú dices, pero esto como que no se ve bien y esto es como de una persona adulta. Eso pondría a la criatura en peligro. Yo sé que este es un tema que no le va a gustar a muchas personas, pero yo voy a dictar o a decir lo que es sentido de parte del Señor compartir. Porque hoy más que nunca nosotros estamos viendo que los niños en diferentes formas están siendo abusados.
abusados, maltratados. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Y cuál es la responsabilidad de un pastor, de un ministro de Dios, de una persona de educación, un maestro? Es instruir a los niños debidamente, no robarle a ellos la autoestima, ni decirle tú no vas tú no vas a servir para nada, tu mente, tú no das para esto. Mira, muchos de nuestros padres, lamentablemente, porque eran personas que no tenían educación, decían lo primero que se le podría llegar a su mente. Y le podría decir a un niño, tú no vas a amontonar a nada, tú no sirves para nada. ¿Qué están haciendo? Le están robando la autoestima a la criatura y al niño, y el niño va a empezar a digerir eso dentro de sí mismo y no va a llegar a ser prácticamente no va a llegar a hacer nada. Pues obviamente si le están inculcando esto en su mente y en su corazón, el niño no va a llegar a hacer nada. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros instruyamos a nuestros hijos, instruyamos a los niños, obviamente, en el temor a Dios. Hoy en día la gente piensa que llevar a los niños a la iglesia o instruirlo en el temor a Dios o en las escrituras, como que tú le estás haciendo cierto daño porque lo estás metiendo como en el ámbito religioso. Ahora, debo decir algo, no toda religión es fructífera. Vamos a ser sinceros. Hay religiones que posiblemente no sean cristianas y le puedan enseñar cosas buenas a sus hijos. No podemos decir que no. No podemos nosotros generalizar. Pero la idea es llevarlo a ellos al camino de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso no lo digo yo, eso fue lo que dijo el Señor. Y nosotros repetimos lo que dice las Escrituras y creemos lo que Él dijo, porque Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Bendecimos el nombre del Eterno. Entonces, tú llévalo al niño, lo llevas a la iglesia y tú piensas que en la iglesia le van a enseñar lo adecuado. ¿Cuál es la labor del pastor, de los ministros, de los diáconos? No es abusar de los niños. Y lamentablemente tales casos se han visto. No solamente podríamos nosotros hablar de los sacerdotes de X religión, o también se pueden hablar de los protestantes. Muchos evangélicos y muchos ministros, lamentablemente hay que decir la verdad, se le ha pasado la mano en todo esto y han abusado de los niños desde temprana edad. Déjame decirte una cosa, que está verdaderamente rumbo al infierno, vamos a ser sinceros, porque Dios te está dando a ti la responsabilidad de tú instruir a esa criatura en el temor a Dios. No es tú abusar de la criatura y del niño porque mentalmente está pasando por un problema emocional y posiblemente necesita tu ayuda espiritual y tu ayuda de consejería. No que tú vengas a aprovecharte de la mente de una criatura inocente o que posiblemente no sepa cómo salir a flote del fondo cenagoso en donde se encuentra, y tú aprovecharte sexualmente de un niño, de una criatura inocente. Lamentablemente hay muchos niños que han sido dañados a ese nivel dentro del mundo religioso. Y no voy a mencionar una iglesia específica, porque estos casos se dan no solamente en un lugar específico. Hay una mentalidad diabólica y satánica que lamentablemente se ha infiltrado en el mundo de la religión. Y estos no podríamos nosotros decir que no son hombres de Dios. Son hombres que tienen una mentalidad del diablo, del infierno. Pues, ¿cómo tú puedes abusar de un niño? Ahora, fíjate en esto. Padres que abusan de sus propios hijos. Los maltratan físicamente, o lo han maltratado emocionalmente, o inclusive pueden también tener relaciones con ellos. Es una mentalidad del mismo diablo, del mismo infierno. Y déjame decirte una cosa, es un espíritu que
que todavía está en vigencia. Es el espíritu de Herodes, vamos así decirlo, el espíritu de Herodes. Yo le voy a dar lectura a esta parte donde habla del espíritu de Herodes. Gloria al Señor. Mire, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Este es un espíritu que todavía está en vigencia, ese espíritu de Herodes, cuyo propósito es matar y eliminar a los niños, está en vigencia. Ahora, posiblemente, ¿cuántos niños hoy en día no han muerto? Y no voy a hablar solamente de los niños, sino también personas civiles, gente adulta civiles que no tienen que ver nada con una guerra, han muerto en guerra. Pero vamos a hablar, como estamos hablando de los niños, vamos a hablar del sinnúmero de niños que han muerto en todas estas guerras. En Ucrania, en la guerra en Gaza, en Israel. ¿Ok? Todos estos niños que están muriendo, y es un espíritu diabólico satánico que está en las esferas, en este globo terráqueo, y está en los aires, está en la mentalidad de hombres dañinos. Mira lo que le hicieron a Israel cuando estaban celebrando una fiesta, creo, la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Estaban ellos en celebración y entraron estos palestinos, y entraron y estos terroristas entraron, y ¿qué le hicieron ellos con los niños? Lo decapitaron y mataron un sinnúmero de niños. Se desata la guerra. Ahora, no importa que el niño, de cuál lado estén muriendo los niños, lo importante es que están muriendo. Esto es lo importante. Y este es un espíritu que está en vigencia. Ahora, el diablo no solamente está matando a los niños a través de guerra. Hay niños que están sufriendo a escondidas, que están sufriendo, están en unos cuartos en oscuridad, donde ellos posiblemente están llorando, están presos, están cautivos bajo los carteles de droga, personas que están traficando droga, que usan a los niños para ellos traficar sus drogas, personas que están en el mundo social, personas que hacen películas, personas que hacen música, todas estas personas, hay un sinnúmero de personas que están abusando de los niños y se aprovechan de su mentalidad. Qué triste. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nosotros vemos que el Señor quiere que nosotros oremos por los niños. Y estos son temas que tú muy pocas veces vas a escuchar que hablen. Ahora, cuando hicieron la película esta de Sound of Freedom, fue como un despertar que estaba trayendo a la luz la situación que pasan muchos de estos niños que están siendo abusados por personas que son diabólicas y satánicas, personas que lamentablemente no podemos decir que están bien en sus cabales. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos posiblemente lo están, solamente que son mentalmente, sexualmente, son personas enfermas que deberían de estar presas. Vamos a ser sinceros. ¿Cómo tú puedes aprovechar de una criatura y tú utilizarla sexualmente con un esclavo o una esclava? Eso es diabólico y satánico. Y la iglesia tiene la responsabilidad de hablar de estos temas y predicar la palabra del Señor y traer a la luz estas situaciones que acontecen aún dentro de la plataforma religiosa, entre los medios también cristianos, entre los medios en donde se está predicando la palabra de Dios, trafica un espíritu medio raro, y la gente con su voz en silencio, mientras posiblemente el pastor o el diácono está abusando a los niños. No podemos estar en silencio. Estas cosas hay que declararlas. Bendecimos el nombre del Señor. Y los padres debemos de orar
por nuestros hijos. Debemos de mantenerlo en una cobertura especial todo el tiempo, constantemente. Hay que estar orando por los niños, porque esta es la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad del ministro, de los pastores, es guardar, proteger, pastorear a los niños. Bendecimos el nombre del Señor. Y guiarlo correctamente, enseñarle las cosas debidamente. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, ¿cómo puede un ser humano abusar de un niño? No lo voy a leer porque yo acabé de decirlo. Pero lo cierto es que esto es lo que está pasando hoy en día. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en Levítico 20 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Dios no está de acuerdo con el abuso, con la mutilación de los niños. Y este gobierno se le ha pasado la mano verdaderamente. Porque a un niño que está confuso, tiene una edad de 10 años, está bajo cierta clase de confusión y está buscando su identidad, tratando de identificarse. Él sabe que él es varón, pero está tratando de identificarse y siente ciertas desviaciones. Entonces el deber no sería ahora el maestro de la escuela decirle, interponerse en la educación que le corresponde al padre. Y empieza este maestro, guiado por el mismo diablo, a guiarlo sobre cierta situación. Cuando tú vienes a ver ahora el niño, dice, bueno, yo verdaderamente, yo creo que yo soy hembra, no varón. ¿Qué sucede en ese caso? Que hay un sistema educativo guiado por la mentalidad diabólica, satánica del anticristo. Esto hay que decirlo. Entonces, esa es la educación que le pertenece al padre. Y la criatura, darle consejería, instruirlo con amor, educarlo, enseñarle, mira esto y esto, y ayudarlo. Bendecimos el nombre del Señor. Porque hay personas que, bueno, les gusta el mismo sexo, pero cambiarte totalmente tu personalidad, tu cuerpo, tu miembro, mutilarte tu miembro, hacer todas esas cosas, eso es del mismo diablo. Ambos son cosas diabólicas, pero vamos a ser sinceros, porque mutilarte a esa magnitud y mutilar a un niño y darle hormonas para que no pueda desarrollarse como hombre, eso no es de Dios. Entonces, tú tienes un gobierno que promueve eso y lo quiere llevar a las demás naciones. Todo ese satanismo del mismo diablo, del mismo infierno. Esta nación le va a dar cuenta a Dios por todas esas cosas. Le va a dar cuenta a Dios. O posiblemente ya le esté dando cuenta a Dios por todo eso. Porque dice la palabra del Señor en Romanos, lo dice, no lo voy a leer. Romanos capítulo 1 dice, por cuanto no le dieron gloria a Dios, Dios les permitió tener una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Porque sus hombres se entregaron a la lascivia, uno con el otro, mujeres con mujeres. Se armó un desastre. ¿Por qué? Porque no quisieron darle la gloria a Dios. Entonces Dios le entrega una mentalidad reprobada en donde ellos no... podríamos decir, no que no saben, no como decir que no saben lo que hacen, sino que están haciendo cosas que no tienen razonamiento y no tienen lógica, como que es totalmente opuesta a su naturaleza, contra naturaleza. Importante, mira la Biblia, y esto es, mira, hay que orar, tenemos que orar por los niños, tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por la iglesia, un montón. Hay que orar por nuestra mente, tenemos que orar por todo. Porque este espíritu de Herodes, este espíritu diabólico y satánico, podríamos decir que está en los aires. Es tremendísimo.
bendecimos el nombre del Señor. Miren, mira lo que dice Joel 3 del 1 al 7. Porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Eso lo dice Dios. Echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas, hermosas, metisteis en vuestros templos. Vendiste los niños de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí que yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Eso es lo que dice el Señor. Claro, eso fue tiempo atrás. Eso fue hubo un tiempo donde el Señor permitió que el pueblo fuese llevado cautivo. Los babilonios, Nabucodonosor se llevó cautivo por 70 años. Luego vinieron los medos y los persas, bajo Ciro libertó al pueblo, el pueblo de Israel por la gracia del Señor. Ellos retornan a su tierra, vuelven a reconstruir a Jerusalén, el templo, las murallas. Pero luego entonces, ahora ya que están ahora gobernando los medos y los persas, ¿quiénes vienen? Vienen ahora los griegos, bajo Alejandro Magno. Y los griegos vienen a hacer un sinnúmero de cosas. Eran veloces, sabían cómo pelear, eran tremendos guerreros y hicieron la conquista a través de Alejandro el Grande. Y aunque nosotros sabemos que esta palabra, muchas de estas palabras ya en cierta forma proféticamente ya se cumplió, pero nosotros debemos de decir esto, que la palabra de Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por tales pecados, ¿cómo es que nosotros todavía estamos parados? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios, aunque nosotros sabemos que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Dios detesta toda clase de pecado. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el sacrificio de la cruz satisfizo la ira que Dios tiene en contra del pecado y su expiación. Pero va a llegar un tiempo en donde todas las cosas van a ser juzgadas delante del Señor. El Señor tiene un tiempo para hacer juicio contra las naciones. Y el juicio que Dios va a hacer a un abusador o a una abusadora que está abusando de una criatura, abusando de un niño. ¿Cómo hay padres, Dios mío, que pueden matar a un niño de un año? Caerle a batazo y hacer tales cosas. Debemos decir que tal persona definitivamente es la personificación de ese demonio de ira. No hay otra forma de que nosotros podamos presentar la magnitud de la maldad y del corazón que ha sido cautivado por este demonio. Nosotros debemos verdaderamente de orar y esperar de parte de Dios que Dios tenga piedad y tenga misericordia de nosotros. Las guerras están cobrando demasiadas vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros, la iglesia, debe de orar por un gobierno que busque la paz. Vamos a ser sinceros. No que esté promoviendo la guerra. Es nuestro deber orar para que haya paz, para que no mueran. Porque muchas personas a veces como que no le afectan estas cosas. Porque la guerra no ha llegado a tu puerta, podríamos así decirlo. Pero en esa área de Ucrania, esa área de Gaza, esa área ahora en el Líbano y en el mismo Israel. Israel está de pie por la gracia del Señor. Israel está peleando para ellos tener su estado, para sobrevivir como nación. Y los Estados Unidos está como que está en dos bandos. O tú estás o no estás. O estás o no estás. El único, puede decir que Israel, podríamos decir que
el único país demócrata que hay en ese lado del Medio Oriente. Y están rodeados de todos sus enemigos. Esos enemigos, si esos enemigos logran entrar nuevamente a Jerusalén, ¿no decapitarían ellos más niños? ¿No entra ese mismo espíritu de Herodes que entró cuando nació el Mesías y lo decapitarían a ellos sin piedad y sin misericordia, como lo hicieron antes de empezar la guerra de Gaza? Claro que sí que lo hicieron, porque ellos lo odian a muerte. Y ese espíritu ha cobrado vigencia aún en muchas de las escuelas y en muchos, en Nueva York, en muchos de los estados de América. Ha cobrado una magnitud y una fuerza este espíritu antisemita, ¿qué se dice, no? Antijudío, que quieren coger y eliminarlos a ellos y sacarlos del mapa. Pero Dios mío, hay que orar bastante. Porque esto es lo que le están enseñando, lamentablemente, aún en muchas de estas escuelas, que cogen estos jóvenes, muchos de ellos, porque hay muchos jóvenes que son temerosos de Dios, y hay jóvenes que son de Cristo, y debemos de decir también que hay jóvenes que son del diablo. Porque estos jóvenes no les importa, no tienen temor a nadie. Cogen, te rompen una Biblia y te tiran las páginas y las queman si pudieran quemarla. Y hacen unas cosas como en señal de rebeldía. Pero ¿qué clase de rebeldía es? ¿Qué clase de rebelión? Porque Dios no es quien te ha hecho a ti el daño. El daño te lo hicieron a ti aquellos que te han instruido erróneamente, que no te han enseñado a ti el temor de Dios. Porque lo mejor que le ha pasado al hombre, al ser humano, se llama Jesús de Nazaret. Si no hubiese sido por Jesucristo, esta tierra estuviera hace rato desaparecida del mapa debido al pecado. Pero Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo para que su Hijo muriese en la cruz. Muere en la cruz no por el pecado de Él, sino por nuestro pecado, para Él redimirnos del pecado y satisfacer la ira que Dios tiene en contra del pecado. O sea, que hay algo que se logró en la cruz del Calvario que, mira, usted dice, pero my God, y Dios todavía ama al mundo, ama a la humanidad. Y Dios le está dando un tiempo a que el mundo se arrepienta, la tierra se arrepienta de sus pecados, de su mentalidad, porque nosotros no somos perfectos, ofendemos a Dios con un pensamiento. Ahora, cuando tú blasfemias en contra del Espíritu Santo, cuando tú te vienes en contra del Hijo de Dios, y tú te piensas como que tú eres suprema, o que tú eres supremo, estás corriendo un grave peligro. No lo hizo el de los Beatles, este cantante de los Beatles, John Lennon, dijo que él era más famoso que Jesucristo. No tardó ni siquiera un mes antes que alguien se levantase y le diese vuelta a él. Otros se han levantado y han hablado en contra de Jesucristo y han tratado de hacer ciertas cosas. Y tú puedes observar a través de la historia que cada persona que se ha levantado en contra del pueblo de Dios o que ha maldecido al pueblo de Israel y ha dicho cosas horrendas en contra de Jesucristo, el tiempo de ellos es limitado. Ahora mira esta vicepresidenta que está corriendo. Alguien grita en la multitud, Jesus is Lord. Y ella hace así con la mano como, tú estás en el rally que no debe de estar. Y se burla del Señor y de esta persona que abiertamente, para contrarrestar lo que está pasando en este mundo de la política, esta mutilación de los niños, y sabemos que una mujer que está corriendo peligro y tiene una criatura en el vientre y por ese embarazo ella está corriendo peligro su vida, ella tiene la decisión de hacer lo que, o es la vida de ella o la de la criatura. Ella tiene esa decisión, eso le toca a ella, es su cuerpo. Pero mutilar solamente por mutilar, sin considerar consejería, sin ayudar ciertas cosas, entonces la persona dice, mira, Jesus is Lord, y ella es así como. Ese es el espíritu de Herodes, el mismo espíritu del diablo del infierno. ¿Saben una cosa? Que no le interesa en realidad la vida de los inocentes. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia con las manos cruzadas. Porque la iglesia o muchos de los cristianos lo que andan buscando es su propio bienestar, no el bienestar de la palabra
de Dios, ni lo que la iglesia, sino más bien deberían de proteger los derechos de la iglesia. El Señor le dice, mira, la fuerza del Hades no van a prosperar en contra de la iglesia. Eso lo dijo el Señor. Y si el Señor dictó una sola vez que lo haya dicho, cuando Él estuvo caminando en esta tierra, y lo dijo una sola vez que Él lo diga, ya con eso es suficiente para reconocer lo que Él dijo. Porque Él es el Señor de señores. Y si Él dijo que la fuerza del Hades no iban a prosperar en contra de la iglesia, yo lo creo. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos viviendo unos momentos peligrosos. Bendecimos el nombre del Señor. Estos, pues mira, en el Shema, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Esto es lo que el Señor dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Se dan cuenta? Hay una promesa. Cuando tú le enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando tú enseñas y sigues los estatutos de Dios, tus días son prolongados. Esa es la promesa que Dios tiene aquí. Mira, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora, ¿cómo se va a multiplicar la humanidad si todos estamos casados con el mismo sexo? Eso es un grave problema. Un problema al mandato de Dios de multiplicación. Entonces, como no nos estamos multiplicando, abramos la frontera ahí de para. Y que entre todo el mundo a vivir por ahí para nosotros ahora poder tener la población que nosotros mismos no estamos procreando. Eso es una mentalidad que cuando tú miras el panorama, es el mismo panorama del anticristo que está siendo establecido. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos no les gustan hablar de estas cosas. No lo van a hablar, no lo van a decir. ¿Por qué? Porque temen a la persecución, porque la persecución se levanta en una iglesia que tenga 1,000, 3,000 miembros. ¿Cómo persiguen? La persecución. Esa persecución que persiguió a los discípulos, a la iglesia primitiva, que persiguió a la iglesia en sus primeros principios. Esa persecución va a ser desatada, si no está ya desatada. Está desatada a un nivel que posiblemente nosotros no lo podemos ver, pero que se ha infiltrado bajo la contaminación y bajo la profanación del templo de Dios. Ministros que venden su primogenitura por un plato de lenteja y no dicen la verdad porque temen mal gobierno que a lo que dice Dios. Ay, Señor, ten misericordia. Mira. Oye, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En los hogares judíos ponen ahí un texto ahí de la palabra del Shema. Pero no solamente ponerlo en la puerta, es enseñarla, es comerla, es digerirla. Como lo dijo el Señor le dijo a ellos, mira, ustedes escudriñad las escrituras, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el Señor le dio a ellos el mandato de enseñarle a sus hijos la palabra, pero cuando aparece la palabra viva, no la reconocieron. Están esperando aún el Mesías, están sufriendo las consecuencias, ciertas consecuencias de rechazo del Mesías, porque cuando tú rechazas a Jesucristo, estás cayendo bajo una condenación. Está cayendo bajo la ira de Dios. La gente no quiere escuchar esto,
Pero es lo que dice la Biblia. La luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A los suyos vino, pero los suyos no lo aceptaron. Entonces, nosotros tenemos hoy el gran privilegio de poder presentar la palabra de Dios. Pero no la presentamos como deberíamos de presentarla, porque queremos mantener la multitud que vuelva. Utilizamos el santuario como un lugar de entretenimiento. La gente viene a entretenerse y en medio de ese entretenimiento le damos un par de palabras ahí de Dios. Y ellos se van y regresan porque a ver qué trae el ministro o los ministros que están en el santuario, a ver qué clase de entretenimiento ellos nos traen. Y esto está aconteciendo en muchas iglesias que están pero bien torcidas. Otros que dicen, bendecimos el nombre del Señor, que como que el Señor aprueba el Señor no aprueba la homosexualidad. La homosexualidad es pecado. Está en la Biblia, es pecado. Como lo es la mentira, como lo es el adulterio, como lo es el decir falso testimonio y un montón de cosas. Los 10 mandamientos están. Bendecimos el nombre del Señor. Pero nosotros debemos estar pendientes de estas cosas que acontecen o que acontecen en el mundo religioso. Porque dice el apóstol Pablo, dijo, mira, no se sorprendan si vuestros ministros se disfrazan como ministros de luz y son ministros de la tiniebla. Eso es lo que dice la Biblia. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pero estas potestades están introducidas dentro del ámbito religioso. Porque el enemigo, ¿dónde más bien se puede esconder el enemigo que en el frente mismo de la religión? Ahí es donde él se esconde. Entonces, vamos todos, nos reunimos, todas las religiones, David y por Abel, en la tierra, las principales religiones, nos reunimos todos en un círculo porque todos andamos buscando de Dios y todos estamos bajo el mismo propósito, queremos buscar de Dios. Oh, amén. Hay muchos que están cegados bajo la religión y a ellos podemos entenderlo. Pero un cristiano que haya conocido a Jesucristo, que diga, bueno, que Jesucristo no es solamente el único camino. Hay otros caminos que nos llevan a Dios. Entonces, quiero decirte que entonces tú no eres cristiano. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y hay de aquel que haya tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuese que se atase una piedra de molino al cuello que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Eso es lo que dice el Señor. Cuando tú te vienes en contra de la niñez, en contra de los niños, tú mutilas a los jóvenes, le hace daño a los niños. Tú estás operando bajo el mismo espíritu del diablo, del infierno y del anticristo. Y vas a tener que enfrentar el juicio de Dios, tarde o temprano. Ahora mira, voy concluyendo ya. Después, Lucas 2 del 39 al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, esto es lo que hacían José y María, instruían a Jesucristo en los estatutos de Dios. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a sus ciudades de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Todos los que le oían, dice, hablando de Jesucristo, se maravillaban de su inteligencia, de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Porque mira, ellos le instruyeron a él, al Señor Jesucristo, cuando niño, ellos le instruían en los estatutos de Dios. Y el Señor, obviamente sabemos que era Dios, estaba encarnado, pero en su
en su permanencia en esta tierra como hombre debió de seguir todos los reglamentos para que la ley sea cumplida. Pero tenía una sabiduría y una inteligencia de parte de Dios, y obviamente estaba charlando con los de la ley, los ministros de la ley de ese tiempo en el templo. Sus padres y sus madres lo buscaban, pero él estaba ahí en los negocios de su padre. Me es necesario estar. Es interesante que nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de estar en los negocios de nuestro padre. Dice la Biblia en Proverbio 26, instruye al niño, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros debemos estar instruyendo a los niños desde jóvenes, desde pequeños. Nosotros no podemos minimizar el hecho de que los niños tienen un potencial tremendísimo y aprenden hoy en día como que están aprendiendo más rápido que nunca. Ahora, si tú le enseñas al niño las cosas torcidas, la cosa torcida es la que va a aprender la criatura. Y la criatura, cuando esté más avanzada en edad, obviamente eso es lo que va a fluir a través de ella, porque eso es lo que le instruyeron sus padres. Bendecimos el nombre del Señor. Y debemos de orar para que Dios, obviamente, ponga su mano en todas estas cosas, porque yo hablé un poco en términos generales en cuanto al abuso y el maltrato que se está haciendo en cuanto a los niños. Pero él dice que le presentaban los niños al Señor, y el Señor oraba por ellos. Él dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si tú no recibes, si tú no eres como un niño, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Niño en el sentido de la malicia, que no debemos tener malicia, no debemos tener una mentalidad dañina en donde tú como ministro o como maestro, tú en vez de educar, en vez de ayudar a la criatura, tú tiendas a tomar ventaja y abusar de él o de ella. Ese es un grave peligro y es una mentalidad del infierno, del mismo infierno. Bendecimos el nombre del Señor. Así que espero que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pide perdón al Señor. Yo le pido perdón al Señor todos los días, a cada segundo, cada chance que tengo. Ten piedad, Señor, y ten misericordia de mí. Porque imagínate, nosotros somos seres humanos y con un pensamiento ya tú estás ofendiendo a Dios. Ahora, pero nosotros debemos de orar, y el Señor, cuando tú te presentas delante de Él, le pides perdón, te perdona. Mira, no es que tenemos licencia para pecar, pero sí tenemos un juez y tenemos nosotros uno que pagó el precio por nuestro pecado. Esa es la gran ventaja que tiene el cristianismo. Otras religiones no tienen esto. Y nosotros no podemos abolir lo que le da más la sustancia a nuestra creencia, a nuestra fe, que es el sacrificio de la cruz y su sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado. Sin el sacrificio de la cruz no hay cristianismo. Una iglesia, por cristiana que sea, entre comillas, y no se menciona de la cruz de Cristo, no se habla de su sangre, y están ellos entretenidos con un sinnúmero de mensajes de motivación, y lo menos que se hable del arrepentimiento y de la cruz del Calvario, entonces nosotros podríamos decir, son simpatizantes, pero no serían verdaderamente creedores de la cruz de Cristo y del reino del Mesías. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, presentar esta palabra a través de este medio. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, abre tu corazón a Él y entrégaselo. Él te recibirá tal y tal como tú eres. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, esta palabra en cada persona que la escuche. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor.